dado un monto económico y por lo tanto causales de inafectación. Hola, ¿qué tal? Tiene Adrenalina. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast donde abordaremos distintos temas del sector inmobiliario. Y para nuestra primera presentación tenemos a una gran invitada que es abogada de profesión, que es Natalia Esencios. ¿Qué tal, Gracias, Natalia? Fabricio, por la invitación. Bueno, bien, encantada de estar aquí en este podcast. Presentándome un poquito, bueno, soy abogada egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dentro de mi experiencia, digamos, pues incluye 4 años de experiencia netamente a registros públicos, que me permitió, digamos, adquirir conocimiento profundo sobre el tema del procedimiento registral, el tema de la seguridad jurídica. También me ha tocado trabajar en la notaría, ¿no? Trabajé en 3 notarías en Lima, en 2 de ellas netamente viendo el área de bancos, ¿no? Lo que viene a ser créditos hipotecarios, Claro. lo cual también me ayudó a sumar experiencia en el tema del derecho inmobiliario. Y actualmente ya me independicé y tengo mi propia consultora donde realizamos todo lo que son asesorías legales, ¿no? Perfecto, qué mejor, ¿no? Para todas las personas que nos están viendo, que son agentes, personas que deseen ingresar a este mundo inmobiliario, qué tan importante es saber y conocer todos estos temas legales, ¿no? Y es creo que la base fundamental para cualquier negocio de este tipo, ¿verdad? Exactamente, porque a veces, por ejemplo, la parte más importante de un proceso de compra-venta que te va a asegurar, como siempre digo, el éxito, es que hagas una buena revisión de los documentos. Y eso es de hecho lo que vamos a hablar, creo, hoy día. Genial. Entonces empecemos y veamos los documentos legales importantes. Entonces, inicialmente creo que eran los trámites de notaría. Exacto. Entonces, primero vamos a hablar, digamos, de los documentos básicos que te van a pedir en las notarías, ¿no? La copia literal, o también que la llamamos CRI, seguramente ya muchos agentes han escuchado esa palabrita CRI, que es básicamente como un resumen de toda la copia literal. Lo que yo aconsejo es revisar si tu copia literal, porque a veces en estos resúmenes que nos otorga SUNAR puede haber ciertos errores, ¿no? Claro. Entonces, mejor revisar nosotros directamente toda la copia literal. ¿Y qué vamos a validar? 2 puntos importantes. Primero, la titularidad. Si, digamos, Natalie es la persona que está vendiendo el departamento, pues Natalie tiene que ser la titular que figure en la copia literal. Comprendo. Primero eso y luego revisar sus antecedentes. Verificar, por ejemplo, si tiene cargas, si tiene gravámenes, si tiene hipotecas, embargos, medidas judiciales, ¿no? Porque si está ahí no va a impedir la venta, pero la persona que compra se lo lleva con todo. Y por lo tanto, pues tienes que hacerte cargo de todas las responsabilidades legales, por ejemplo, un remate judicial, ¿no? Claro, comprendo. Ahora, lo que yo también ahí, Fabricio, es, por ejemplo, uso mucho estas plataformas gratuitas que hay en registros públicos, que se llama Conoce Aquí, que es gratis. El otro sistema que nos ayuda también muchísimo es en el servicio de publicidad registral en línea para validar la documentación. O sea, si a mí me entrega una copia literal, hay que revisar si efectivamente esa copia literal está actualizada, ¿no? Porque me ha pasado que a veces me entregan, digamos, una inmobiliaria, o en este caso me pasó con una empresa en Ica que estaba vendiendo un terreno, y de la copia literal me dieron 5 páginas, ¿no? Cuando yo entro en las plataformas gratuitas me doy cuenta que no eran 5, eran 10, y en esas 5 que restaban había hipotecas, ¿no? Entonces, a veces te pueden pasar hasta donde les conviene, entonces mejor hay que validar, ¿no? Y sobre todo, también estas plataformas nos ayudan mucho a validar cualquier situación de doble venta, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy trabajando una compra-venta en una notaría X, hay que validar si es que en otra notaría se está llevando a cabo tal vez una doble venta sobre la misma propiedad. Entonces, entrando al sistema, al servicio de publicidad registral en línea, podemos verificar si hay trámites pendientes, ¿no? Ahí nos va a salir, oye, aquí hay una compra-venta pendiente, listo. Entonces, ya sabes para tomar tus precauciones. ¿Y qué pasa en el caso de que yo desconozco que hay una transacción en simultáneo? Lo que sucede es que ahí tendríamos que hablar sobre quién tiene el mejor derecho si es que hay una doble venta, ¿no? Tendríamos que ver quién firmó primero, o si es que se firmó solamente un contrato simple o una compra-venta con escritura pública o inscripción a registros públicos, y validar quién de los compradores va a tener el mejor derecho. Entonces, mejor hay que evitar para no llegar a una situación de litis, ¿no? De conflicto. Claro. Entonces, eso serían las recomendaciones iniciales, ¿no? Exactamente. Entonces tendríamos el CRI, O la copia literal, la copia exactamente. literal, de ahí tenemos los antecedentes, Revisar la carga, los gravámenes. cargas, gravámenes, y por tercero y último era Los documentos municipales también, que es básico que la notaría te lo va a solicitar. ¿Qué documentos municipales? El HR y el PU. Ya estamos en el año 2025, así que HR y PU 2025. Ahí, Fabricio, siempre hay que validar, ¿no? A veces, por ejemplo, no esperar que la notaría nos observe los documentos. O sea, nosotros, sean agentes, corredores o abogados, hay que revisar los documentos municipales. Es decir, que yo reviso
en el documento municipal, en el HRPU, que toda la información que esté en mi copia literal, que ya mencionamos, sea idéntico a la información que está en los documentos municipales. Por ejemplo, si en la copia literal dice que Natalie Ascensios es la propietaria al 100%, lo mismo tiene que indicar los documentos municipales, porque esto es una falencia que siempre hay, que por ahí que notaría te puede observar. Entonces tenemos que revisar que efectivamente la contribuyente sea Natalie Ascensios, con la condición, digamos, de propietaria única. También tiene que indicar el uso, ¿no? Si es una casa habitación, si es un estacionamiento, y el porcentaje, ¿no? En este caso tiene que decir 100%, no vaya a decir 50%, porque si no hay que rectificar. Otro documento, en este caso, Fabricio, también muy importante, documentos municipal que te va a solicitar la notaría, es la constancia de no adeudo. El notario tiene que dar fe de que todos los impuestos prediales se hayan cancelado. Si yo realizo una compra-venta, es decir, una venta en el año 2025, yo tengo que cancelar como vendedora todo el impuesto de todo el año hasta diciembre. Perfecto. Es mi responsabilidad y a través de la constancia de no adeudo, pues vamos a poder demostrarle justamente al notario que hemos cancelado todo, ¿no? Entonces, es algo que sí o sí nos va a pedir, digamos, la notaría para poder hacer la validación inicial. La validación inicial. Entonces necesitamos esos documentos, tanto de los municipales y los iniciales que me comentaste, ¿verdad? Exactamente. ¿Y alguna situación que te haya ocurrido ahí, alguno de tus clientes, así peculiar, que nos podrías comentar para que ellos también puedan entender mejor por qué tener bastante detalle en estos aspectos? Porque el tema legal, si es al final, termina siendo un costo por encima si es que hacemos algún trámite incorrectamente, ¿verdad? Exactamente. Mira, a mí me pasó el año pasado, si mal no recuerdo, un cliente, un extranjero, que me contacta, ¿no? Me dice, Natalie, hola, quiero que me ayudes a comprar un departamento y justamente hacer toda la validación de los documentos. Y le digo, ya, perfecto, pásame la copia literal, los documentos municipales y dime cuándo vamos a firmar la minuta, ¿no? Preguntar para ver los tiempos y me dicen, no, es que yo ya entregué 35,000 soles. Ah, ya, pero ¿qué documento has firmado? Le pregunto y me dicen, no, ninguno. Y yo, o sea, no has firmado documentos, no has hecho ninguna revisión de los documentos, ya has entregado 35,000 soles y me dice, sí. Lo que pasa que a veces los propietarios, ¿no? Uno le dice, no, es que confía en mí, Demasiado. yo soy una persona justa y muchas veces, ok, las palabras, como dices, se las puede llevar el viento, claro. pero es mejor corroborar para evitar problemas. Bueno, cuánto largo, cuánto corto, reviso los documentos legales de esa compra-venta y el departamento estaba hipotecado por más de 1 millón de soles. Wow. Y obviamente mi cliente, el comprador, en este caso vamos a decir que es Pedro, no sabía absolutamente nada, ¿no? Y yo le digo, tú sabes que tú, si compras, no hay ningún problema, pero te llevas con toda la hipoteca. El día que ese vendedor no pague, se puede rematar el predio y lo vas a perder. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, primero tuvimos que hacer por ahí, Fabricio, una estrategia para que nos firme un documento reconociendo el vendedor que había recibido los 35,000 porque no teníamos papeles alguno, ¿no? Ya teniendo un documento por ahí, nos fuimos a un centro de conciliación y en el centro de conciliación pues ya entablamos un acuerdo solicitándole la devolución integral porque no había manera que yo le recomiende comprar con una hipoteca, ¿no? Fue un tema sí un poco complejo porque en realidad el vendedor era incluso una persona adulta y por ahí que no entendía la situación. La conciliadora apoyó mucho a mediar. Se pudo firmar esta acta de conciliación. Y al día de hoy sí, ya se le devolvió los 35,000 soles. Entonces, obviamente, ¿por qué la relevancia? Porque si nosotros hubiéramos revisado todos los documentos antes de que Pedro, digamos, entregue esa plata, se hubiera evitado un dolor de cabeza de 6 meses, porque fue un poco complejo buscar y llegar a una conciliación, y el monto económico que tuvo que pagar al centro de conciliación, los honorarios del abogado, ¿no? Entonces, más que todo eso... Se hubiera evitado, ¿verdad? Exactamente. Si se hubiera hecho una revisión desde el día 1, yo le hubiera dicho que no compre y se evitaba. Pero ¿qué pasó? Como ya pagó, pues había que solucionar y eso fue tiempo y dinero. Entonces siempre recomendarías que cualquier tipo de estos trámites siempre sea acompañado con un abogado, ¿verdad? Sí, es una inversión que al final te va a dar tranquilidad y en corto, digamos, mediano plazo, pues es una inversión pequeña lo que podrías gastar. Imagínate que no le hubieran devuelto los 35,000 soles versus a una asesoría legal, pues una revisión de documentos, ¿no? Entonces, a veces por ahorrarse termina uno gastando incluso 3, 2 veces o 10 veces más. Así que sí, básico, revisar todos estos documentos. Y aquí me gustaría mencionar también, porque yo sé que muchas veces, Fabricio, en el tema de notaría, hablamos mucho de los certificados de numeración y nomenclatura.
Comprendo. Y es tal vez importante que un poquito digamos, llenemos de esta información para que les pueda servir a la gente que son agentes, porque me ha pasado trabajar también en compras-ventas donde hay agentes, corredores. Em, por ejemplo, a veces sucede que Fabricio, a nivel municipal, digamos, la propiedad ya cambió la numeración, ¿no? O sea, ya no es 350, ahora es 450. ¿Es en qué casos suceden? A veces cuando hay actualizaciones a nivel municipal pueden variar no solamente la numeración, sino también el nombre, ¿no? Ya no se llama Santa Rosa, ahora se llama San Juan, O digamos. sea, eso puede ser en cualquier momento, así que siempre tenemos que hacer esa validación. Hay que revisar, por eso hay que revisar. Entonces, si yo veo que en los documentos municipales no coincide el nombre con la que tengo a nivel de SUNAR, que es la copia literal, ok, hay que prever como agentes y ya solicitar el certificado de numeración o nomenclatura para evitar perder tiempo, ¿no? Porque igual la notaría te lo va a pedir. Entonces, ¿qué se hace con estos certificados? Básicamente vamos a SUNAR y le decimos, ¿sabes qué, registrador? Actualízame, que la numeración ya cambió, que el nombre ya cambió. O Se sea, actualiza y ya está. nosotros tenemos que hacer ese proceso. No es en automático, digamos, que la municipalidad hace estos cambios arbitrariamente y finalmente nosotros damos con la sorpresa en un momento como estos. No, lo que hay que hacer es, una vez que ya nos percatamos que la municipalidad actualizó, digamos, la información, la data, Comprendo. hay que nosotros actualizar esa información a nivel de SUNAR, en la copia literal, ¿no? Y es un trámite bastante sencillo, porque el trámite lo puede hacer el mismo propietario ante SUNAR o cualquier tercero, incluso el agente, el abogado, no hay ningún problema. Y solamente es inscribirlo, se actualiza y ahora sí continuamos con el procedimiento en la notaría. Comprendo. Yo creo que ha quedado un poquito al aire. ¿Podrías ahondar sobre el tema del HR y el PU, por favor? Ya, por ejemplo, en el tema del PU, hay que revisar, como comentaba bien, quién es el contribuyente. Si la propietaria a nivel de SUNAR es Natalia Ascensios, en el PU, que es el predio urbano, tiene que decir que la contribuyente es Natalia Ascensios. Perfecto. Ahora, ¿qué más reviso? Su porcentaje de propiedad, ¿no? Si yo a nivel, digamos, de SUNAR figuro como 100%, en el documento PU, predio urbano, también tiene que figurar Claro, 100%. claro. Y a veces, Fabricio, sí hay este error, porque a veces la municipalidad lo hizo mal y puede figurar 20, 50%. Entonces hay que actualizar, porque si no se entrampa tu proceso de compra-venta. Claro, comprendo. Otro tema muy importante ahí que hay que revisar es el tema del uso. Si tiene, por ejemplo, uso de casa-habitación y es más, es tu única casa-habitación y lo tienes más de 2 años, incluso te puede ayudar a evitar el tema de los impuestos a la renta, ¿no? Así que revisar mucho el tema del uso. Básicamente, digamos, con ese tema en específico nos puede ayudar muchísimo a evitar que nuestro proceso de compra-venta se estanque, ¿no? Por algún error en los documentos municipales. Perfecto, Natalie. Entonces, ahora continuando, pasaremos a los temas tributarios, ¿te parece? Claro, claro. Entonces, explícanos, por favor, todo lo que viene dentro de esta negociación en aspectos tributarios, por favor. Ya. En el tema tributario, Fabricio, el notario tiene que dar fe de que todos los impuestos hayan sido cancelados. ¿Por qué? Porque si no, el notario es un responsable solidario. Es decir, si es que hubiera digamos, se llama revisión que hace cada año, los notarios tienen una supervisión y se dan cuenta que alguien no pagó cuando debía, ¿quién lo paga? El notario. Así que el notario tiene que validar todos los impuestos. ¿Qué impuestos? El impuesto de alcabala, Perfecto. el impuesto a la renta y el impuesto predial. Ahora, vamos a hablar, digamos, quién paga y quién lo paga, cuánto lo paga y dónde, ¿no? En el caso de alcabala, Fabricio, ¿quién lo paga? El comprador. Yo como comprador tengo que pagar mi impuesto de alcabala. Ahora, ¿dónde lo pago? Es bastante sencillo. Tengo que irme, digamos, si estás en la provincia de Lima, a cualquier SAT, a cualquier agencia del SAT, o también hay notarías ya afiliadas, Fabricio, que cuentan con servicio. Exacto. Te puede cobrar por ahí 100 soles más, pero ya te hacen todo el servicio. Listo. En la misma notaría y por ahí que tienes mayor seguridad, ¿no? Y rapidez. Ahora, ¿cómo lo pago? Digamos, hay que llevar ciertos documentos. Solo copia simple, ¿ya? Vamos a llevar copia simple de la minuta, de la copia literal, del documento municipal, que es el HRPU, y la copia del DNI del comprado. Suficiente. Llevo una copia simple y le indico, ¿sabes qué? Quiero pagarme el cabala, y ellos van a hacer el cálculo. Ahora, el cálculo también hay una fórmula, pero igual si no, el SAT les va a calcular finalmente cuánto es. ¿Ese monto es fijo o hay alguna manera de aminorar ese precio? Hay causales de inafectación, ¿no? Por ejemplo, las 10 primeras UITs del valor de un inmueble están inafectas.
¿cuánto sería 10 suites? Más o menos al En 5.000 2025. tantos, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, al 2025 sería 53.500 soles. Entonces, si yo vendo, digamos, un estacionamiento que vale 53.500 soles, no pago nada de alcabala. Entonces, ¿qué hago? Voy al SAT y pido mi constancia de no estar obligado al pago del impuesto de alcabala y esa constancia lo presento a la notaría y ahí se acabó. Listo. Creo que ese tema es muy importante, ¿no? Si tenemos una propiedad de 10 suites, nos podemos ahorrar justamente ello a través de eso. Sí. Y en otros casos, tal vez. Por ejemplo, hay otro caso que también a mí me pasó, que es más, creo que lo comenté en un video en TikTok que se hizo viral, fue la transferencia de alícuotas, o sea, de porcentajes entre condóminos originarios. Si, digamos, nosotros hemos comprado un departamento y somos los primeros propietarios, con nosotros inició el régimen de copropiedad, si el día de mañana, Fabricio, tú me lo quieres vender, no vas a pagar, o mejor dicho, yo como compradora no te pago nada del cabal. ¿Por qué? Porque tú eres el primer o el original copropietario, porque con nosotros empezó la copropiedad. Entonces, si yo te lo vendo, tú me lo vendes, ninguno paga al cabal. Entonces, por ejemplo, ese tema sí está en la normativa y es importante incluso ir con la normativa, porque a mí me pasó que yo fui al SAT, les expliqué y no querían aceptarlo, ¿no? Me decían, no, que tú tienes que pagar como 5.000 y pico de soles. Entonces, felizmente que yo llevé la normativa y mostrándoles como que, sí, a ver, voy a hablar con el supervisor. Y al final accedieron. Imagínense una persona que no tiene conocimiento, son 5.000 soles. Claro. Entonces, hay que, digamos, ir con la normativa, explicarles, ojalá que todo, digamos, el personal del SAT estuviera Preparado. pero si no, hay que ir nosotros con toda la base para poder solicitar, porque son 5.000 soles, ¿no? Otro, por ejemplo, en el caso de anticipos de legítima, que también mucho está de moda, no se paga nada de alcabala, ¿no? También en ese caso están exonerados del 100%. Otra inafectación es las primeras ventas de los inmuebles, ¿no? de estreno que te otorgan las empresas constructoras, ¿no? Desarrolladoras inmobiliarias. Exactamente, ¿no? Ojo, que es un departamento de estreno de una empresa constructora. Por ejemplo, hay personas naturales que se encargan también de hacer edificios, Claro. ¿no? Pero si la primera venta, no, en ese caso no aplica. Tiene que ser de una empresa inmobiliaria o constructor. Comprendo, solo en ese caso. Solo en ese caso. Perfecto. Ok, entonces, ahora en cuanto al impuesto a la renta, ¿quién lo paga? Pues el vendedor, ¿no? El vendedor tiene que pagarlo, es bastante sencillo, te vas a cualquier banco. En cualquier banco lo puedes cancelar. ¿Con qué tributo? Cuando es una renta de segunda categoría, con el tributo 3021. Con el RUC del vendedor, y indicas el periodo tributario, que es la fecha de tu minuta, y listo, cancelas. ¿Hay algún documento que tienes que llevar? No, en realidad básicamente lo puedes dictar y ya lo cancelas. Es más simple el tema del impuesto a la renta. Sí, lo importante sí es que tú puedas calcular previamente con tu contador o el abogado, que también nosotros apoyamos mucho, o te puedes ir a la SUNAT, pues, para que te calculen el impuesto, ¿no? Y también hay inafectaciones, ¿no? Por ejemplo, Cuéntanos. digamos, como comentaba Fabricio, el tema de la casa-habitación. Casa-habitación. Ok, si tú, por ejemplo, estás vendiendo tu departamento, tu único departamento, que es una casa-habitación, y lo tienes hace más de 2 años, y tú vendes ese inmueble, no pagas nada. Absolutamente nada. Solo tienes un formulario en la notaría y ya está. ¿Qué otro supuesto si es que, por ejemplo, tú vendes una propiedad y no tienes una ganancia? Si tú le estás vendiendo en el mismo valor, no hay ganancia, entonces no hay renta que pagar. Es como un sobrecosto siempre. Es que a veces hay gente que, por ejemplo, se va de viaje. ¿Has llegado a trabajar con algún agente inmobiliario? Sí, me ha tocado con varios. Algunos muy buenas personas, otros un poco ásperos, ¿ah? Creo que eso es para un blooper. No vale, pero igual, como el no. ¿Estamos grabando? Si se tiene que eliminar, No, mira, me ha tocado con corredores de Remax, muy buenas personas, que incluso nos hemos hecho amigos, porque ha sido digamos, un acompañamiento en conjunto. Yo siempre que puedo ayudar, ayudo. O sea, si tú eres agente y me dices, si eres franco y me dices, Natalie, no sé esto, yo te ayudo. Porque al final estamos trabajando para una compra-venta. Pero hay agentes que son como que yo sé todo y se quieren imponer, ¿no? Prepotentes. Exacto. Entonces, y encima patinan porque hay cosas que no están bien y la notaría les observa. Entonces, sí me ha tocado, incluso tuve unos clientes que estaban el año pasado comprando un departamento, muy emocionados ellos, porque querían darle la sorpresa a la mamá por Navidad, todo.
y la compraventa se cayó por unos temas con el agente, porque no ayudaba a brindar la información, a dar los documentos, copia literal. Nosotros queríamos validar como cualquier persona que tú quieres validar, Claro. pero no facilitaron la documentación, los compradores sintieron que no había esa confianza, esa transparencia. ¿Y se cayó la venta? Sí, ¿por qué? Porque cuando ya estábamos comprando la propiedad, el banco iba a intervenir, entonces el banco va a tasar el inmueble. Claro. Entonces cuando el banco o el tasador llega, que es el ingeniero, dice, ok, ¿cuál es el departamento este? Verifican los documentos de SUNAR y ve el inmueble en físico y dice, pero no corresponde, este no es el inmueble que están vendiendo. Y el señor, no, que sí es este, ¿no? Y era un estacionamiento, recuerdo. Este es el inmueble que estamos vendiendo. Y no correspondían los documentos de la SUNAR. O sea, las colindancias, los linderos, la numeración in situ no correspondía a los documentos. El banco obviamente lo rechazó porque hay una discrepancia. Exacto. Y bueno, el corredor nos dijo, ese agente nos dijo que él no tenía conocimiento, que no sabía, que también estaba sorprendido, ¿no? Bueno, ahí un poco la duda, pues tú como corredor no vas a decir, ya entonces, y simplemente fueron muy ásperos, le dijeron, no te preocupes, se devuelve la plata, toma, y ya está, ¿no? Como si acá no pasó nada, pero detrás de eso hay emociones, sentimientos, gente que está con la ilusión de querer comprar su primer departamento, la mamá, toda la familia se involucrada finalmente ahí. Esa, y hay una que sí me pasó también, que esto sí les va a servir mucho. Por ejemplo, yo estaba asesorando una compradora. Ya estaba comprando un departamento y la vendedora casualmente también era abogada. Vendedora abogada. Me imagino, ahí. Entonces era como que, ¿y qué pasó? Pero hay especializaciones, ¿verdad? Como en cualquier carrera, ¿no? Cada uno tiene una a su cancha. Claro, exactamente. Bueno, ella nos decía, no, mira, yo soy abogada, que son todos los documentos, ya, o sea, igual mi trabajo lo tengo que hacer, ¿no? Validar la documentación, la copia literal, los documentos municipales. Y cuando hacemos esta revisión y validación, yo verifico que el departamento lo había comprado en el 2015 como soltera. Y ella ahorita ya estaba casada. Entonces está bien, pues, ¿no? Hay gente que se compra como soltera y luego se casa. Pero ¿qué me correspondía? Igual validar los documentos y pedirle el acta de matrimonio para cotejar que efectivamente ella estaba soltera todavía antes, digamos, cuando compró el inmueble y todavía después se casó. Entonces me corresponde a mí. ¿Por qué? Porque ya nos ha pasado casos que hay gente que miente. Como todavía no actualiza el DNI, compra un inmueble y dice, yo estoy soltera cuando en realidad ya se ha casado. Entonces, como ya nos ha pasado, para evitar siempre yo pido el acta de matrimonio. Entonces yo le solicité el acta de matrimonio y no quería darnos. Se indignó, ¿no? Dijo, pero ¿cómo es posible? Yo soy Somos cosas privadas. ¿Cómo van a creer que yo les estoy mintiendo? Y yo le explico al comprador, a mi cliente, le digo, mira, ya nos ha pasado. Y hay que evitar simplemente, yo tengo que hacer todo lo posible para minorar los riesgos de tu compra-venta. Total, si todo está en orden, pues no hay problema, ¿no? Que nos brinde la información. La verdad que se demoró unos días hasta que nos envió el acta de matrimonio. Ella había comprado el departamento el 2015 como soltera, pero en el acta de matrimonio ella ya estaba casada en el 2010. Entonces, bueno, que te olvides por ahí unos meses de la fecha, puede ser, pero son 5 años de diferencia. Ella se casó el 2010 y estando casada, el 2015 compró el departamento indicando que estaba soltera. Entonces nos pidió disculpa porque dice que ella no se había dado cuenta. No. Ahí también lo dejo a criterio y a juzgar por cada uno. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, básicamente le solicitamos que haga la rectificación de calidad de bien para actualizar a nivel de SUNAR que la propiedad, digamos, no era solamente de ella, sino del esposo también, ¿no? De la sociedad conyugal. Entonces, una vez que se actualizó a nivel de SUNAR, ahora sí podemos comprar y obviamente ya tuvo que participar también el esposo. O sea, si eso no está regularizado y si es que ya tiene problemas anteriores, nosotros también tenemos que velar que sí se cumplen esos aspectos. Sí, porque eso en algún momento te puede traer cola, ¿no? Te puede traer problema. Porque es importante. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera dado la transacción inmobiliaria en ese caso? Estado inmerso probablemente en un proceso judicial ella, pero a nivel del comprador, el comprador de alguna manera, Fabricio, sí está protegido porque él compró en base a la publicidad de SUNAR y en la publicidad decía que estaba soltera y que era su inmueble, ¿no? De ella, únicamente.
Entonces, si yo como comprador compro una propiedad, valga la redundancia, en esa situación, yo me acojo al principio de buena fe y también a la publicidad, ¿no? Al principio de publicidad que tiene la SUNAR, que quiere decir que todo lo que está en SUNAR, pues, se supone que es conocido por todos y es público. Por ende, en base a esa información, yo estoy comprando y encima compré de buena fe y aparte he pagado, he cancelado, he dado un monto económico. Y por lo tanto, la normativa siempre protege a ese tercero de buena fe, que lo compró en base a la información pública del Estado, que es SUNAR, y encima ha pagado su plata. Entonces, así hay una protección. Obviamente, ahora el esposo con ella, probablemente hay un proceso judicial, ¿no? Para ver que le devuelva pues una parte económica de la que habría cobrado, pero ya igual, de alguna manera, Fabricio, te va a salpicar a ti como comprador, ¿no? De alguna manera, y estar inmersa en una situación legal, yo creo que a nadie. Igual, de todas maneras, uno quiere hacer una compra-venta, sanear y perfecto, que ahí acabó, ¿no? O sea, una compra-venta exitosa. Entonces, lo importante es sí, validar y al final se rectificó, se hizo la rectificación de calidad de bien, hicimos la compra-venta y ahorita ya está inscrito a registros públicos, incluso ya tomaron posesión del inmueble, ¿no? Claro. En ese caso, ¿tú cuál crees que se haya afectado de esta manera? ¿Por qué crees que esta persona ha tratado de ocultar esa parte? ¿Hay algún tema económico finalmente? Yo creo que fue por un tema económico, ¿no? Que tal vez ella quería pues vender la propiedad y como era su único, digamos, inmueble, pues el monto completo iba para ella, ¿no? Íntegramente. O tal vez también evitar los costos, ¿no? Que es hacer una rectificación de calidad de bienes, un trámite notarial y SUNAR implica dinero, derechos notariales, derechos registrales. Entonces, seguramente sí se percató porque era abogada, Claro. pero dijo, ¿sabes qué? Así nomás porque, bueno, voy a gastar, ¿no? Entonces, para no gastar plata y tiempo, porque sí estaba súper apurada para que salga todo esto, tal vez nos ocultó la información por no gastar un poco más de lo normal y por el tiempo que iba a tomar. En todos los casos es por ahorrarse quizás un poco, al final le termina haciendo todo lo contrario, ¿no? Van a Sí. terminar teniendo un problema judicial quizás, pagando algunas situaciones de abogados. Entonces la recomendación para todos los que nos están viendo en el podcast y las personas que están acá, siempre asesorarse con una abogada como Natalie. Igual al final del podcast se va a dejar sus redes sociales para que ustedes puedan ingresar y puedan ver los servicios que ella brinda. Y Fabricio, sí, aconsejo mucho usar las validaciones, en realidad por cualquier abogado especialista en derecho inmobiliario de su confianza, porque es muy importante eso, em, para que se eviten problemas y dolores de cabeza. Mira, al final ella quiso ahorrar dinero y tiempo, pero la situación salió y nos demoramos un mes más, ¿no? Un mes más igual gastó, entonces, pero ya queda esa desconfianza que pudo haberse caído a la venta porque el comprador pudo haber dicho, ¿sabes qué? Así yo no quiero comprar porque ya me genera desconfianza. Sin embargo, continuamos con el trámite, pero probablemente hubiera perdido la venta. Es lo más probable, ¿no? Entonces, para dar por finalizado el podcast del día de hoy, ¿qué consejo sería que les darías a las personas o a los agentes inmobiliarios que acompañan a los vendedores o cuáles son las recomendaciones que ellos deberían tener o a las personas que van a comprar un inmueble? ¿Cómo debería ser el perfil de estos agentes inmobiliarios mejor? Mira, yo siempre recomiendo que tú como agente básico tienes que aprender a leer una partida, ¿no? Una copia literal, que no es complicada, es en realidad solo tomarse el tiempo de empezar a hurgar en la información, buscar, aprender a revisar qué es una carga, qué es un gravamen, verificar la titularidad, revisar unos documentos municipales. ¿Por qué? Porque cuando tú ya sabes, vas a, obviamente en el interín que se van apareciendo los posibles prospectos, vas revisando y si hay algo por subsanar, ya lo vas haciendo de antemano, ¿no? Porque si esperas hasta la notaría, o sea, eso va a alargar tu proceso de compra. Entonces, mejor ya tienes todo en orden. Cuando llega el comprador, haces la compra y listo, ¿no? Terminó. Entonces, sí, aprendan a revisar los documentos municipales, la copia literal. em, si no saben y hay un abogado de por medio, pregunten. O sea, siempre el abogado va a poder apoyarle porque al final la compra-venta exitosa es para todos. Claro. Entonces, si no sabes algo, pregunta. Yo, por ejemplo, como te comentaba, conocí a un agente, en este caso de Remax. La verdad que sí, ¿no? Él no sabía, era su primera compra, era su primera venta, en este caso de Emocionado, me imagino. totalmente emocionado, pero me gustó porque él era transparente. Él te decía, Natalie, no sé, enséñame cómo es el tema de los impuestos, ahora qué hago. Hasta me llamaba súper tarde, pero tú ves que la persona es honesta, transparente y te gusta ayudar, ¿no?
Entonces, si no sabes, pregunta a la notaría, a un abogado, etc., pero sí, aprender a revisar los documentos básico para evitar problemas a futuro. Listo. Entonces, hasta este punto yo creo que cualquier agente inmobiliario debería apoyarse de una abogada que está también especializada en ello, ¿verdad? Y así también nosotros nos ahorramos. Pero ¿has llegado a ver algún caso de algún agente que ha podido manejar toda su transacción por sí solo? Hoy bien difícil. O sea, no me ha tocado. Debe haber. Seguramente que sí hay agentes ya con mucha experiencia, con mucha información. Estoy segura que sí. Pero en mi experiencia, me han tocado algunos que eran sus, digamos, información básica y en otros casos a medias, ¿no? Pero que pueda dominar, que pueda decir esto, Un poco difícil. un poco difícil. No me ha tocado, pero debe haber. Claro, comprendo. Entonces, si no hay algún otro tipo de historia que nos quieras comentar, vamos a dar por finalizado el podcast del día de hoy. Muchas gracias, Natalie, por tu presencia. Ya saben, pueden seguir en sus redes. Ahorita voy a dejar todos sus links, sus teléfono de contacto, su correo y todo ello. Bueno, te esperamos tenerte en una segunda entrevista también, Natalie, si es que nos permites, igualmente para ver otros temas que también pueden interesar a todos los agentes inmobiliarios y que también ya los explicas también en tu comunidad que va creciendo, ¿no? Nuevamente agradecerte y bueno, a toda la familia de Adrenalina, ya saben, nos pueden buscar en nuestras redes sociales y va a tener toda la información desde asesoría legal, marketing inmobiliario, campañas publicitarias y algunas cosas que engloban justamente este tema de proceso de intermediación inmobiliaria y de corretaje. Y bueno, Natalie, por favor, para todos los que van a querer buscarte, porque yo sé que después de esta entrevista va a haber muchas personas que sí van a ver que esto es necesario y justamente para aminorar esos procesos, esos tiempos que yo sí he visto, que he estado viendo que se retrasa una venta y en ese caso que se retrasa la venta, el propietario el que va a comprar la propiedad se puede caer en ese momento porque justamente le estás alargando un proceso que tú ya las tenías estimado, ¿verdad? Exactamente. Bueno, sí, mira, siempre nosotros tratamos de ser constantes y sacar contenido de valor que justamente les ayude a ustedes en un proceso de compra. Así que nada, les invito, Fabricio, que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok como Natalie Ascensos Abogada. Y a las personas que quieran que las apoyemos, ¿no?, en el proceso de compra, venta de un inmueble de manera segura, nos pueden escribir al interno. Listo, Natalie, muchas gracias. Gracias, Fabricio. Nos vemos para una próxima. Hasta luego. Para finalizar este podcast de Adrenalina, los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Facebook, Instagram, TikTok y LinkedIn, como adrenalina.pro y adrenalina.go. También pueden revisar nuestro sitio web, adrenalina.pro, donde encontrarán todo el contenido que brindamos de manera interna con cursos grabados y también brindamos mentorías, así como clases en vivo y recursos que pueden servir a todos los agentes inmobiliarios que se están formando. Eso no quiere decir que nosotros vamos a enseñarles todo. Siempre necesitan un acompañamiento de especialistas, como puede ser la abogada Natalie, y en el caso de que ustedes requieran de una persona de confianza. Así que esto ha sido el fin de este capítulo de nuestro primer podcast y los invitamos a seguir viéndonos en nuestro próximo episodio. Hasta luego.